levemente en presión en sólidos. ¿Quién ejerce mayor presión? ¿Una bailarina de ballet o un elefante parado en un pie? El tema del día de hoy es presión en sólidos. Yo no fui encontrado, yo no soy Newton. ¿Qué haces? Ahora tomas la punta y la transliteración mono gigante es igual a 600 centímetros cuadrados. Quiero helado de uva de color morado. Pudiera tachar esto y en vez de decir 1000, ahora lo único que voy a decir es Pascal. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. Problema 2. Neil Armstrong, el primer humano en pisar la luna, pesaba unos 75 kilogramos y su equipo 125 kilogramos. Calcular la presión que ejerció sobre la superficie lunar con su primer pisada si el área de la huella fue de 500 centímetros cuadrados y la gravedad lunar tiene un valor de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Datos. Para la masa del astronauta tenemos que sumar el peso corporal de Neil Armstrong más el peso de su equipo, lo cual nos da un total de 200 kilogramos. El valor de la gravedad lunar es aproximadamente una sexta parte del valor de la gravedad en la Tierra, es decir, 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Nos dan el área de la pisada de Neil Armstrong, que era de 500 centímetros cuadrados. Recordando la tablita que ya hemos usado, quiero helado de uva de color morado. Me planteo las siguientes dos preguntas. ¿Dónde estoy? Estoy en centímetros cuadrados. ¿Y a dónde voy? Quiero llegar a metros cuadrados. Por lo cual tengo que dar de centi a la unidad que es metros, tengo que dar 2 saltos en esa dirección. Pero como tengo un exponente cuadrático, multiplico al doble el número de saltos. Es decir, 4 saltos en esa dirección. Me sitúo en el punto decimal de mi número original, que recordemos que si no lo veo es porque está hasta el final a la derecha, y doy 4 saltos en esa dirección. 1, 2, 3 y 4. Pongo el punto decimal y relleno con ceros, de manera tal que lo que antes era 500 centímetros cuadrados lo puedo expresar como 0.05 metros cuadrados. Fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Quién es la fuerza? Es el peso del astronauta en la luna. Y recordemos que el peso se calcula como masa por gravedad. Operaciones. Solo tengo que sustituir mis datos de la masa, que es de 200 kilogramos, multiplicando al valor de la gravedad lunar, 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, y dividido entre el área expresada en metros, 0.05 metros cuadrados. Registro estos valores en mi calculadora y tenemos que el valor de la presión del primer hombre en pisar la luna es de 6.480 pascales. Hasta aquí el problema 2. Problema 3. En un circo trabajan un elefante de 5 toneladas y una bailarina de ballet de 50 kilogramos. El acto principal consiste en que ambas, elefanta y bailarina, realicen un giro piruete al unísonas. Si la huella del pie del elefante es un círculo de 50 centímetros de diámetro y la punta de la zapatilla de la bailarina es un círculo de 5 centímetros de diámetro, ¿quién ejerce mayor presión?
Datos. La masa de la bailarina es de 50 kilogramos. La gravedad la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y el área de la huella de la bailarina, en un momento más la determinaremos. La masa del elefante es de 5 toneladas, lo que equivale a 5000 kilogramos. La gravedad es la misma para ambos y el área de la huella del elefante también la vamos a calcular, para lo cual necesitamos saber la fórmula para obtener el área de un círculo, porque recordemos que la huella del elefante es un círculo con diámetro de 50 centímetros. Recuerda que si el diámetro vale 50 centímetros, el radio es la mitad del diámetro, que corresponde a 25 centímetros. Lo mismo sucede con la pisada de la bailarina, que es un círculo de 5 centímetros de diámetro, por lo tanto el radio corresponde a 2.5 centímetros. Fórmulas. Para resolver este problema vamos a hacer uso de dos fórmulas. La de presión, que es fuerza sobre área. ¿Qué fuerza es la que está presente en este caso? Es el peso, y recordemos que el peso está dado como masa por gravedad sobre el área. Fíjate que ambos son un círculo y la fórmula para obtener el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, que es lo que vamos a sustituir aquí. Ahora sí volvemos a obtener el área de la huella de la bailarina, pi por radio al cuadrado, que corresponde a 2.5 centímetros al cuadrado, y el área de la huella del elefante, pi por radio al cuadrado, que corresponde a 25 centímetros al cuadrado. Registramos estos datos en nuestra calculadora, de manera que el área de la huella de la bailarina corresponde a 19.63 centímetros cuadrados. Hacemos lo mismo con el área de la huella del elefante, lo cual nos da un valor de 1963.49 centímetros cuadrados. Ojo, recuerda que estamos registrando los datos. Como tal, todavía no estamos resolviendo el problema en sí. Y lo que tengo que corroborar siempre que registre mis datos es que estén en las unidades adecuadas, para ahora sí sustituirlos en la fórmula y como tal comenzar con la resolución del problema. Recordemos que el área debe estar expresada en metros, no en centímetros cuadrados, para lo cual repetimos el procedimiento que hemos hecho con las conversiones de unidades en problemas anteriores. Anoto mi tablita de los prefijos. Quiero helado de uva de color morado y me planteo dos preguntas. ¿Dónde estoy? Estoy en centímetros. ¿Y a dónde voy? Voy a metros cuadrados. De centi a la unidad que es metros hay 1, 2 saltos, pero como tengo un cuadrado tengo que dar el doble de saltos, es decir 4. Localizo mi punto decimal y doy 1, 2, 3, 4 y relleno con ceros, de manera que el área de la huella de la bailarina es 0.00196 metros cuadrados. Y hago lo propio con mis datos del elefante. ¿Dónde estoy? En centímetros. ¿Y a dónde voy? A metros, que es la unidad. Hay que dar 2 saltos, pero como tengo unidades cuadradas, multiplico eso por 2. Localizo mi punto decimal y doy 1, 2, 3, 4 saltos en la misma dirección. De manera que mi dato, que antes era 1963 centímetros cuadrados, ahora lo puedo expresar como 0.196 metros cuadrados. Ahora sí, ya que tengo mis datos en las unidades adecuadas, me lanzo a sustituir estos en la fórmula que tengo aquí arriba. La presión que ejerce la bailarina está dada como su masa, que es 50 kilogramos,
multiplicada por la gravedad, que tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, sobre el área, que quedamos que es 0.00196. Ahora sí, metros cuadrados. Sustituimos estos valores en la calculadora. Mi resultado es de 255.102 pascales aproximadamente. Este resultado lo podemos redondear como 255.000 pascales. Recordemos que si yo digo 1000, lo puedo sustituir por kilo, de manera que la presión que ejerce la bailarina es de unos 255 kilopascales. Para calcular la presión que ejerce el elefante, multiplicamos su masa, que es de 5000 kilogramos, por la gravedad, que tiene un valor de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y lo dividimos entre el área que ocupa su huella, que es de 0.196 metros cuadrados. Sustituimos estos valores en la calculadora y el valor que obtenemos es de 255.102 pascales aproximadamente, que lo podemos redondear como 255.000 pascales. Recordemos que si yo digo 1000, lo puedo sustituir por el prefijo kilo. Por favor, observa los resultados de este problema. Son exactamente los mismos. 255 kilopascales tanto para la bailarina como para el elefante. Veamos por qué sucede esto. Recuerda que el Fisicompa siempre elige los ejemplos de manera que podamos obtener una muy buena conclusión. Si recuerdas, al inicio del video te dije que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Observamos la fórmula y nos damos cuenta que la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. La bailarina pesaba 50 kilogramos y el elefante pesaba 5000. Fíjate que para que este 50 se transforme en 5000, yo tengo que agregarle 2 ceros. Es decir, para pasar de un dato a otro, lo magnifiqué por un factor de 100. Ahora fíjate en la expresión para obtener el área de un círculo. Si digo que la presión es inversamente proporcional al área y el área está dada como pi por radio al cuadrado, pi es una constante, 3.14 aproximadamente, es decir, su valor no cambia. ¿Qué es lo que sí cambia? El valor del radio. La huella del elefante tenía un radio de 25 centímetros, mientras que la huella de la bailarina tenía un radio de 2.5 centímetros. Para que este 2.5 se transforme en 25, lo tuve que multiplicar por un factor de 10. Ahora sí, ahí te va el super trucazo. Si digo que la presión es directamente proporcional al peso e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, vamos a sustituir estos dos valores en nuestra fórmula. Fíjate, la presión es directamente proporcional al peso, donde el peso está dado como masa por gravedad. La masa, para pasar de la bailarina al elefante, lo multipliqué por un factor de 100. Ahora observamos el dato del radio. Para pasar de la huella de la bailarina a la huella del elefante, lo multipliqué por un factor de 10. Pero ojo, mucho ojo, está el radio al cuadrado. Entonces, si yo lo multipliqué 10 veces, también tengo que aplicarle el cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100. Lo mismo arriba y lo mismo abajo me va a dar exactamente 1. Es por eso que en este problema obtuvimos el mismo valor para la presión de la bailarina y la presión del elefante. Hasta aquí el problema 3. Hasta aquí el video del día de hoy.
espero que hayan aprendido, pero sobre todo que se hayan divertido. Si fue así, denle manita arriba y suscríbanse. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @elfisicompa en Instagram, Twitter y Facebook. Para cerrar, les dejo fotos de personas que se tatuaron elefantes en los pies. Disfrútenlos. ¿O qué tal si intentas martillar un clavo al revés? No se puede, ¿cierto? Pero sí se ve. Diablos, este experimento sí estuvo muy fuerte.